El aeropuerto bullía con el caos controlado de los viajeros corriendo hacia sus puertas, los anuncios de vuelos crepitando en el intercomunicador y las maletas con ruedas haciendo ruido contra los pisos pulidos. Entre los ejecutivos de negocios bien vestidos, las familias de vacaciones y las élites del jet set había un hombre cuya presencia apenas se registraba, un hombre cuya ropa estaba desgastada, cuyas zapatillas mostraban años de uso y cuyo rostro, aunque tranquilo, cargaba el peso de experiencias incalculables. El aeropuerto bullía con el caos controlado de los viajeros corriendo hacia sus puertas, los anuncios de vuelos crepitando en el intercomunicador y las maletas con ruedas haciendo ruido contra los pisos pulidos. Entre los ejecutivos de negocios bien vestidos, las familias de vacaciones y las élites del jet set había un hombre cuya presencia apenas se registraba, un hombre cuya ropa estaba desgastada, cuyas zapatillas mostraban años de uso y cuyo rostro, aunque tranquilo, cargaba el peso de experiencias incalculables. Estaba de pie en la fila para embarcar en primera clase, agarrando una simple y arrugada tarjeta de embarque, sus ojos escaneando el lujoso salón que tenía frente a él, donde el champán fluía libremente y servilletas de lino almidonadas adornaban mesas relucientes. En la puerta de embarque se encontraba Victoria Monroe, una azafata de Orion Airlines. Con más de una década de experiencia, había perfeccionado el arte de la discreción, del juicio sereno, de asegurarse de que los pasajeros adecuados entraran en primera clase mientras que el resto era conducido educadamente a donde les correspondía. Se enorgullecía de su capacidad para percibir quiénes pertenecían a la clase adecuada y quiénes no, y cuando sus ojos se posaron en el hombre de la cazadora descolorida y las zapatillas gastadas, sintió una certeza inmediata: no pertenecía a la clase adecuada. Victoria enderezó su postura, ajustó las alas doradas que llevaba prendidas en el uniforme y dio un paso adelante con una sonrisa bien practicada que apenas ocultaba su escepticismo. Señor, creo que está en la fila equivocada, dijo, con la voz baja en el tipo de cortesía que tenía un inconfundible matiz de desdén. El embarque en clase económica está por allí. El hombre la miró a los ojos sin pestañear. Sus ojos, de un profundo color marrón, tenían una firmeza que la inquietó por razones que no podía precisar. Este es mi vuelo. Primera clase, dijo simplemente, entregándole su tarjeta de embarque sin dudarlo. Victoria la tomó, sin apenas necesidad de mirarla antes de negar con la cabeza. Debe haber un error, dijo suavemente. Tendré que verificar esto antes de permitirle abordar en primera clase. Detrás de él, los murmullos se extendieron entre la multitud. Los hombres de negocios miraron sus relojes con suspiros impacientes, una mujer bien vestida con gafas de sol de diseño arqueó una ceja y una familia de 4 que esperaba el embarque prioritario intercambió miradas inciertas. Victoria se giró y le hizo una señal a un asistente de vuelo. ¿Puede confirmar la reserva de este caballero? El asistente de vuelo tomó la tarjeta, dio un golpecito en una elegante tableta y luego levantó la vista sorprendido. Es válida. La sonrisa de Victoria se tensó. Póngala de nuevo. El hombre permaneció en silencio, con las manos apoyadas ligeramente en los bolsillos, observándola con una expresión indescifrable mientras los minutos transcurrían. Los pasajeros de primera clase empezaban a quejarse. Un hombre con traje a medida resopló, murmurando sobre el personal incompetente de la aerolínea. Una pareja con maletas de diseño a juego susurró detrás de las manos ahuecadas, observando la escena con leve diversión. Victoria, sintiendo que su autoridad se desvanecía, se aclaró la garganta. Señor, tendré que pedirle que se haga a un lado mientras solucionamos esto. Él no discutió. No se opuso. Simplemente asintió y se hizo a un lado, cruzando los brazos mientras se apoyaba contra una columna pulida. Pero había algo en su silencio, en la forma tranquila en que miraba, que hizo que Victoria se sintiera incómoda. Pasaron 5 minutos. 5 minutos de intercambios silenciosos entre los miembros de la tripulación, de llamadas telefónicas a los supervisores, de suspiros exasperados de los pasajeros de primera clase que sentían que estaban perdiendo el tiempo. 5 minutos de Victoria evitando la mirada firme e inquebrantable del hombre al que había apartado. Entonces, una nueva voz entró en escena. ¿Hay algún problema aquí? Victoria se giró para ver a un hombre con un traje ejecutivo de Orion Airlines, con la corbata impecable y una expresión ilegible mientras se acercaba con pasos mesurados. Victoria se enderezó. Señor, solo estaba verificando las credenciales de este pasajero.
Se refiere al nuevo propietario de Orion Airlines, interrumpió el ejecutivo, su voz tenía el tipo de peso que silenciaba a una sala entera. Un silencio atónito cayó sobre la zona de embarque. Victoria sintió que se le encogía el estómago, su mente luchaba por procesar las palabras. ¿El propietario? Su mirada se dirigió al hombre al que había despedido, su expresión inalterada, su paciencia tranquila nunca vaciló. El ejecutivo se volvió hacia él con un gesto deferente. Señor Carter, mis más sinceras disculpas por cualquier inconveniente. Por favor, permítame acompañarlo personalmente a su asiento. Señor Carter. El nombre envió una fría comprensión por las venas de Victoria. Ethan Carter. El inversor multimillonario. El nuevo accionista mayoritario de Orion Airlines. El mismo hombre que ella había asumido que no pertenecía a la primera clase. Ethan le ofreció una sonrisa educada, dando un paso adelante. Pero cuando pasó junto a Victoria, se detuvo, mirándola con algo que ella no pudo descifrar. Gracias por la bienvenida, dijo, con voz tranquila, pero cargada de significado. Ha sido una experiencia bastante esclarecedora. Luego, sin decir otra palabra, pasó junto a ella, desapareciendo en la cabina de primera clase, dejando a Victoria parada, con el pulso rugiendo en sus oídos mientras el peso de su error se asentaba completamente sobre ella. Victoria respiró con mesura, tratando de calmar los nervios que vibraban dentro de su pecho mientras se paraba frente a Ethan Carter. El zumbido de la conversación entre los pasajeros de primera clase zumbaba a su alrededor, pero en ese momento, parecía que las únicas dos personas en la cabina eran ella y el hombre al que había juzgado mal. Entiendo cómo debe verse esto, comenzó con cuidado, con voz tranquila, pero Ethan inclinó la cabeza ligeramente, observándola con un escrutinio silencioso. ¿Cómo debe verse esto?, repitió, con un tono de diversión apenas disimulado. No endulcemos las cosas, señorita Monroe. Usted tomó una decisión sobre mí basándose solo en mi apariencia y ahora, en el momento en que se da cuenta de su error, se apresura a solucionarlo. Victoria tragó saliva. No tenía sentido negarlo, no cuando él había visto cómo se desarrollaba toda la situación en tiempo real. Juntó las manos y mantuvo la voz firme. Tomo mis responsabilidades en serio, señor Carter. Estaba asegurando la integridad de nuestra experiencia de primera clase. Los labios de Ethan se crisparon como si acabara de contarle un chiste particularmente interesante. Integridad, reflexionó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Y dígame, señorita Monroe, ¿cuántas veces has asegurado la integridad, eliminando a alguien que se parecía a mí? La pregunta la atravesó como un viento frío. Dudó una fracción de segundo y, en ese silencio, Ethan encontró su respuesta. Suspiró y sacudió la cabeza antes de tomar su champán nuevamente. Eso es lo que yo pensaba. Victoria sintió que el calor subía por su rostro. Siempre se había enorgullecido de su profesionalidad, de leer a la gente, de mantener el control de su cabina. Y ahora, en un simple intercambio, este hombre había desmantelado toda la confianza que tenía en su trabajo. Ethan la estudió por un momento más antes de dejar su copa y reclinarse en su asiento. Relájese, señorita Monroe, dijo, su tono más ligero, aunque no menos cortante. No estoy aquí para arruinar su carrera. No tengo por qué hacerlo. Lo está haciendo bastante bien por sí sola. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Victoria se puso rígida, obligándose a mantener la compostura mientras asentía. Estaré disponible si necesita algo, señor Carter. Mientras giraba sobre sus talones y se alejaba, con el pulso tamborileando en sus oídos, supo una cosa: este vuelo ya no se trataba solo de atender a los pasajeros. Se trataba de sobrevivir a la tormenta que había creado. Victoria se retiró a la cocina, agarrando el mostrador con las manos mientras intentaba controlar su respiración. El peso de las palabras de Ethan Carter se aferraba a ella como un ancla, arrastrándola hacia un océano de dudas y humillación. Había pasado años perfeccionando el arte de la compostura, de mantener el control sobre su dominio en el cielo, y sin embargo, en cuestión de minutos, había perdido todo equilibrio. Podía sentir las miradas de sus compañeros de vuelo, las preguntas no formuladas flotando en el aire como turbulencias. Melissa,
Una azafata más joven que siempre había admirado el enfoque sensato de Victoria, se acercó con cautela. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, sus ojos dirigiéndose hacia la cabina de primera clase. Victoria exhaló lentamente, forzando un asentimiento. Bien. Melissa vaciló antes de bajar la voz. ¿Sabes quién es, verdad? Victoria le lanzó una mirada aguda. Ahora lo sé. Melissa hizo una mueca. Dicen que ya se ha notificado a la empresa. Escuché al sobrecargo hablando con el capitán. No saben cómo va a manejarlo, pero... Se quedó en silencio, con el significado claro. Victoria enderezó su postura, reprimiendo el pánico que crecía en su pecho. La idea de que la empresa revisara este incidente, de que los ejecutivos diseccionaran cada uno de sus movimientos, le retorcía el estómago. Una campanilla sonó en la cabina, indicando que el servicio debía continuar. Cualquiera que fuera el control de daños que tuviera que hacer, tendría que esperar. Dio un paso atrás hacia el pasillo, el profesionalismo pulido regresó a su rostro como una máscara. Se movió con eficiencia mecánica, sirviendo bebidas, ofreciendo toallas calientes, rellenando copas de champán, todo el tiempo muy consciente de Ethan Carter, que estaba sentado tranquilamente en su asiento, observando. No de una manera obvia y confrontativa, sino con la observación desapegada de alguien que recopila información. Y luego, justo cuando llegó a su fila, él habló. Señorita Monroe, dijo con suavidad, dejando su bebida. ¿Puedo tener un momento de su tiempo? Los pasajeros cercanos se quedaron en silencio, percibiendo la tensión no expresada. Victoria se tragó su orgullo y forzó una sonrisa. Por supuesto, señor Carter. Ethan señaló el asiento vacío frente a él. Siéntese. Su instinto le gritó que declinara la oferta, que mantuviera la distancia, pero sabía que no debía hacerlo. Con una respiración tranquila, se sentó en el asiento, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre su regazo. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz tranquila pero firme. Dígame, señorita Monroe, si yo no hubiera sido el dueño, ¿cómo habría terminado esto? Victoria sintió la pregunta como una cuchilla. Le sostuvo la mirada, sabiendo que solo había una respuesta. Con usted en clase económica, admitió, su voz más suave que antes. Ethan asintió lentamente, como si no hubiera esperado menos. Ese, dijo, es el problema. El avión se elevó por el cielo, firme e inquebrantable. Pero, ¿Victoria? Estaba en caída libre. El silencio entre ellos se alargó, denso de verdades no dichas y realizaciones incómodas. Victoria, siempre la que tenía el control, se encontró en territorio desconocido, sentada frente a un hombre al que había subestimado, un hombre que tenía todos los motivos para desmantelar su carrera con una sola llamada telefónica. Ethan Carter la estudió con la paciencia de alguien acostumbrado a los juegos largos, sus dedos tamborileando distraídamente en el apoyabrazos. Dígame, señorita Monroe, dijo finalmente, su tono casi conversacional, ¿es así como siempre determina quién pertenece? Victoria tragó saliva. Sigo el protocolo. Ethan sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Protocolo, repitió. Bien. ¿Y ese protocolo te dice que alguien que se parece a mí, hizo un gesto hacia sí mismo, su chaqueta gastada, su apariencia informal, no cabe en primera clase? Ella sintió que se le aceleraba el pulso. No es eso lo que quise decir. Pero es lo que hiciste. Se reclinó, la autoridad relajada en su postura dejaba en claro que ella no tenía el control de esta conversación. Verá, señorita Monroe, el problema no es solo este vuelo. El problema es la mentalidad. Usted hizo una suposición y actuó en consecuencia. Me pregunto cuántas veces sucedió eso antes sin consecuencias. Victoria apretó los labios, con la garganta seca. No tenía defensa, ninguna que no sonara como una excusa débil. Ethan exhaló por la nariz, como si debatiera algo dentro de sí mismo. Luego, con tranquila firmeza, dijo, sabe, no vine aquí para poner a prueba a nadie. Solo quería tomar un vuelo como cualquier otro pasajero.
Pero lo que aprendí en la última hora vale más que cualquier informe corporativo o informe de cliente. Se le retorció el estómago. Señor Carter, yo no busco una disculpa. La interrumpió con suavidad, pero con firmeza. Busco rendición de cuentas. Ella sintió el peso de esas palabras sobre su pecho. Eisen golpeó sus dedos una vez contra el apoyabrazos antes de alcanzar su teléfono. Tengo una reunión con la junta después de que aterricemos, dijo. Creo que debemos tener una conversación sobre cómo nuestro personal de primera línea trata a las personas. Victoria contuvo la respiración. La junta. Eso era todo, su carrera pasando ante sus ojos. Eisen la miró, leyendo el miedo en su expresión. Su voz se suavizó un poco. La pregunta es, señorita Monroe, ¿quiere ser parte de la solución? Sus manos se apretaron en su regazo. Este era el momento. El momento en el que o aceptaba la verdad o dejaba que la aplastara. Inhaló profundamente y lo miró a los ojos. Sí, dijo, con voz tranquila pero resuelta. Lo hago. Eisen la estudió por un largo momento antes de asentir. Entonces veamos si lo dices en serio. El avión continuó su curso, estable a 35.000 pies, pero Victoria sabía que se dirigía directamente hacia la tormenta de su vida. El resto del vuelo transcurrió como un borrón, pero Victoria sintió cada segundo que pasaba. El peso de lo que acababa de suceder se le hizo pesado en el pecho, apretándose con cada paso que daba de regreso a la cocina. No estaba segura de lo que esperaba cuando se sentó frente a Eisen Carter, una reprimenda directa, un sermón humillante, quizás una decisión instantánea sobre su destino. En cambio, le habían dado algo mucho más desconcertante, una elección. Mientras preparaba otra ronda de bebidas para los pasajeros, sus manos temblaban ligeramente. Melissa se dio cuenta. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sus ojos se dirigieron hacia la cabina de primera clase donde Eisen todavía estaba sentado, con el teléfono en la mano, los dedos moviéndose deliberadamente por la pantalla. Victoria dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No, admitió. Creo que acabo de cambiar el curso de mi carrera, y no sé si es para bien o para mal. Melissa vaciló, luego se inclinó. ¿Dijo lo que va a hacer? Victoria negó con la cabeza. No exactamente. Pero dejó en claro que esto no ha terminado. El pensamiento le provocó un escalofrío. Eisen Carter no era el tipo de hombre que daba advertencias vacías. Él tenía el poder de cambiar todo para ella con un solo correo electrónico, una sola conversación con la junta. ¿Y lo peor? Que estaría justificado en hacerlo. Se obligó a seguir adelante, volviendo a la rutina del servicio. Pero su mente permaneció en otra parte, repitiendo su conversación una y otra vez. En un momento, echó un vistazo a Eisen. Estaba hablando en voz baja con otro pasajero de primera clase, su comportamiento era tranquilo, controlado, completamente a gusto. No parecía un hombre al que le hubieran faltado el respeto solo unas horas antes. Parecía un hombre que sabía exactamente cómo terminaría esto. Su estómago se retorció de nuevo. Los altavoces del techo crepitaron. Damas y caballeros, estamos iniciando nuestro descenso hacia Nueva York. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y las mesas de la bandeja estén en posición vertical. Auxiliares de vuelo, prepárense para el aterrizaje. Victoria sintió que se le aceleraba el pulso. El vuelo casi había terminado. Pero para ella, la verdadera turbulencia apenas estaba comenzando. Mientras se movía por la cabina una última vez, se encontró disminuyendo la velocidad al llegar a la fila de Eisen. Él la miró con expresión indescifrable. Ella tragó saliva. ¿Hay algo más que pueda traerle antes de que aterricemos, señor Carter? Él la estudió por un momento antes de negar con la cabeza. No, gracias, señora Monroe. Creo que tengo todo lo que necesito. Algo en la forma en que lo dijo le puso la piel de gallina. Ella sintió y se apartó, pero sabía el significado detrás de sus palabras. Él tenía todo lo que necesitaba.
Y una vez que aterrizaran, finalmente aprendería lo que eso realmente significaba. El avión descendió suavemente, la silueta de la ciudad de Nueva York se extendía por el horizonte mientras la cabina se llenaba del silencioso susurro de los pasajeros que aseguraban sus pertenencias. Victoria se movió mecánicamente a través de los preparativos finales, sus movimientos precisos pero distantes, su mente perdida en el peso de lo que la esperaba una vez que tocaran tierra. Ethan Carter no le había dicho nada más después de su último intercambio, pero no necesitaba hacerlo. Podía sentir la finalidad en sus palabras, la tranquila resolución de un hombre que ya había tomado una decisión. Cuando las ruedas tocaron tierra con una suave sacudida, una onda de movimiento se extendió por la cabina. Los cinturones de seguridad se abrieron. Los teléfonos se encendieron. Los pasajeros de primera clase intercambiaron cumplidos en murmullos, pero Victoria apenas escuchó nada. En cambio, se concentró en Ethan, que permaneció sentado, tranquilo, sereno. No se apresuró a recoger sus cosas. No tenía prisa por irse. Tenía todo el tiempo del mundo. Las puertas se abrieron y los pasajeros de primera clase comenzaron a salir. Victoria se paró cerca del frente, forzando una sonrisa educada mientras asentía con la cabeza a cada uno de ellos. Cuando Ethan finalmente se puso de pie, se colgó el bolso al hombro y dio unos pasos medidos hacia ella. Por un momento, ella pensó que él diría algo. En cambio, simplemente asintió. Un gesto pequeño, casi imperceptible. Y luego se fue. Victoria soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo, sus dedos se apretaron alrededor del borde del asiento frente a ella. ¿Era eso? ¿Había malinterpretado todo? Entonces notó algo. Un hombre con un traje oscuro estaba de pie justo afuera del puente de embarque, hablando en voz baja con Ethan. Su postura era formal, su expresión seria. Y luego, como si sintiera que ella lo estaba mirando, el hombre giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que ella viera el logotipo de Orion Airlines prendido en su solapa. Corporativo. Su estómago se revolvió. Melissa apareció a su lado. ¿Quién es esa?, susurró. Victoria tragó saliva. Creo que es mi futuro saliendo por la puerta. La comprensión la golpeó como una turbulencia. Lo que fuera que viniera después, no tenía control sobre ello. Había pasado toda su carrera creyendo que entendía el poder. Que podía manejar la autoridad con cuidadosa precisión, dictar el tono de cada interacción. Pero por primera vez, supo lo que se sentía estar del otro lado de esa balanza. Y eso la aterrorizaba. La terminal del aeropuerto vibraba con la habitual sinfonía de llegadas y salidas, pero para Victoria, el sonido se desvanecía en el fondo. Se quedó congelada cerca de la puerta, mirando cómo Ethan Carter desaparecía por los elegantes pasillos del JFK, flanqueado por el ejecutivo corporativo que lo había estado esperando. Ella había esperado algo, cualquier cosa. Una última palabra, un despido, una advertencia silenciosa. En cambio, se había quedado con nada más que lo desconocido, y eso de alguna manera era peor. Melissa le dio un suave codazo. ¿Deberíamos ir a la reunión informativa de la tripulación? Victoria parpadeó, dándose cuenta de que el resto de los asistentes de vuelo ya se estaban moviendo hacia la sala de empleados, sus rutinas posteriores al vuelo se desarrollaban con normalidad. Pero nada de esto se sentía normal. Sí, murmuró, siguiéndolos aturdida. La reunión informativa transcurrió sin incidentes. Algunas notas sobre la eficiencia del servicio, informes de turbulencias menores y un recordatorio para enviar informes de incidentes por cualquier problema encontrado durante el vuelo. Victoria asintió automáticamente, pero su mente estaba en otra parte, repasando cada interacción con Ethan Carter, cada palabra intercambiada. ¿La denunciaría? ¿Ya lo había hecho? Cuando llegó al vestuario, su teléfono vibró con una notificación. Dudó antes de mirar la pantalla. Sede de Orion Airlines urgente, preséntese en la sala ejecutiva de inmediato. Su pulso se aceleró. Melissa, mirando por encima de su hombro, soltó un silbido bajo. Eso no puede ser bueno. Victoria apenas la escuchó.
Sus piernas la llevaron hacia adelante antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Atravesó la terminal, pasando por escaparates brillantes y pasajeros exhaustos, con las manos húmedas contra la tela de su uniforme. La sala ejecutiva era un marcado contraste con el resto del bullicioso aeropuerto, un santuario de madera pulida, sillas de cuero y conversaciones en voz baja. Una recepcionista la recibió con una expresión neutral. ¿Señorita Monroe? Victoria asintió, obligando a su voz a permanecer firme. Me pidieron que viniera aquí. La mujer hizo un gesto hacia una elegante puerta de cristal esmerilado. La están esperando. Victoria tragó saliva y entró. Ethan Carter estaba sentado en el extremo más alejado de una larga mesa de conferencias, con una expresión indescifrable. Frente a él se sentaban dos ejecutivos de Orion Airlines, con rostros serios. Una tercera silla, vacía, la esperaba. Ella ya no tenía el control. Y lo que sucediera a continuación determinaría todo. Victoria se obligó a mantener una postura erguida mientras avanzaba, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Los ejecutivos apenas levantaron la vista cuando ella se acercó, con expresiones indescifrables, pero Ethan Carter la miró a los ojos con la misma autoridad tranquila y serena que había mostrado durante todo el vuelo. Tome asiento, señorita Monroe, dijo uno de los ejecutivos, haciendo un gesto hacia la silla vacía. Se sentó en ella con cuidado, cruzando las manos sobre el regazo para evitar que temblaran. Las paredes del salón ejecutivo parecieron cerrarse a su alrededor, asfixiándola en su perfección estéril. El mayor de los dos ejecutivos, un hombre de pelo plateado y traje elegante, se aclaró la garganta. El señor Carter nos ha informado de un incidente ocurrido hoy en el vuelo 417. Victoria se preparó. Aquí viene. Ha expresado su preocupación por la forma en que el personal evalúa y trata a los pasajeros de primera clase. Tragó saliva con fuerza, con el pulso martilleándole en los oídos. No se atrevió a mirar a Ethan. La segunda ejecutiva, una mujer con un aire de tranquila precisión, se inclinó hacia adelante. En particular, estamos revisando si el sesgo inconsciente juega un papel en la experiencia de nuestra clientela de alto valor. Este es un asunto serio, señorita Monroe. Lo entiendo, dijo Victoria rápidamente, con la voz más firme de lo que se sentía. Asumo toda la responsabilidad de mis acciones. Juzgué mal la situación y reconozco que me equivoqué en mi forma de manejarla. La sala quedó en silencio. Entonces Ethan, que la había estado observando impasible, finalmente habló. Dígame, señorita Monroe, si tuviera la oportunidad de corregir esto, ¿cómo lo haría? Entonces Ethan, que la había estado observando impasible, finalmente habló. Dígame, señorita Monroe, si tuviera la oportunidad de corregir esto, ¿cómo lo haría? Se volvió hacia él, sorprendida. Había esperado un juicio. Despido. No, una pregunta. Pensó un momento antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Comenzaría por reevaluar mi forma de abordar a los pasajeros. No solo a los que encajan en un determinado molde, sino a todos. Me aseguraría de que mis juicios se basen en hechos, no en suposiciones. Ethan asintió levemente pero no dijo nada. El ejecutivo de cabello plateado golpeó la mesa con un bolígrafo. El señor Carter ha solicitado que, en lugar de un despido inmediato, la reasignen. Victoria se quedó sin aliento. La ejecutiva continuó. Se someterá a un programa de capacitación centrado en la inclusión y el servicio al cliente de nivel ejecutivo. Al finalizar, se la reevaluará para su reincorporación. Reasignada. No despedida. Apenas registró la ola de alivio que la invadió. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante. Considere esto como una segunda oportunidad, señorita Monroe, dijo, su voz transmitía una vez más esa tranquila autoridad. Asegúrese de no desperdiciarla. Victoria exhaló lentamente, asintiendo. No lo haré. La reunión concluyó poco después, los ejecutivos se pusieron de pie como señal de que la discusión había terminado. Victoria también se levantó, su mente todavía dando vueltas. Cuando se dio la vuelta para irse, Ethan habló una vez más.
Ah, ¿y la señorita Monroe? Hizo una pausa. Él le ofreció una leve sonrisa de complicidad. La próxima vez, no juzgue a un pasajero por sus zapatos. Victoria sintió, tragándose su orgullo. Entendido, señor Carter. Y con eso, salió de la habitación, decidida a que cuando regresara, estaría mejor.